Saludos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Argelis y a continuación, en conjunto a mis compañeras Gabriela Reynoso y Winifred Muñoz, estaremos abordando el tema de base de datos. Vamos a abordarlo de una forma introductoria, ya que es un tema bien extenso. Para comenzar, vamos a ver lo que es la definición trivial, por así decirlo, de lo que es una base de datos. Bien, una base de datos es una herramienta que recopila datos, los organiza y los relaciona, para que se pueda hacer una rápida búsqueda y recuperar con ayuda de un ordenador. Hoy en día, las bases de datos también sirven para desarrollar análisis. Las bases de datos más modernas tienen motores específicos para sacar informes de datos complejos. Cuando una empresa tiene una base de datos y quiere implementar un software, tiene que andarse con cuidado dependiendo del software que instala. Cuando se implementa un sistema ERP o de gestión documental, estos tendrán una mejor conexión con aquella base de datos que tienen el mismo lenguaje nativo. Por ejemplo, el software Office 365 se conectará mejor con una de Microsoft que con una de Oracle. No obstante, la dificultad de conexión entre software y base de datos de fabricantes distintos tampoco suele ser grande. Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. Un campo es una pieza única de información. Un registro es un sistema completo de campos. Y un archivo es una colección de registros. Esto que yo acabo de mencionar son los componentes de una base de datos. Ahora bien, las bases de datos son utilizadas en infinidad de circunstancias. En los hospitales para catalogar medicamentos y a los pacientes, en la administración para catalogar los diferentes temas a tratar, en el gobierno para catalogar los temas y obligaciones a resolver, en la escuela para matricular a los alumnos, en el comercio para controlar la información, entre muchas más utilidades. Ahora bien, pasemos a lo que son tipos de base de datos. Y dentro de los tipos tenemos lo que es la base de datos relacional. Es una recopilación de información empresarial organizada de tal forma que se puede consultar, actualizar, analizar y sacar los datos fácilmente. La información se encuentra en tablas y en campos relacionados entre sí. La tabla contiene informaciones de la empresa, ya sea acerca de libros, clientes, etc. Además, las tablas también son conocidas como relaciones debido a su capacidad de referirse mutuamente entre ellas con un enlace lógico, un join. Las tablas se componen de filas o registros con todos los datos de una misma empresa, producto, cliente, etc. Y de columnas o atributos, conjunto de valores de un tipo en concreto. El sistema de gestión de base de datos, DBMS, Database Management System, es un software que sirve para crear y acceder a los datos de la base de datos, como por ejemplo SAP HANA o Amazon RDS. Estándar para el acceso y manipulación de la base de datos es conocido como SQL, Structured Query Language. Ahora bien, ¿qué nos permite la SQL con la base de datos? Nos permite ejecutar consultas, recuperar datos, insertar, actualizar, borrar registros, crear bases de datos, crear procedimientos almacenados, crear nuevas tablas en la base de datos, crear vistas, asignar permisos en tablas, procedimientos y vistas. Ahora pasamos con otro tipo de base de datos, que es la base de datos distribuida. Esta consiste en el almacenamiento de porciones de base de datos en diferentes ubicaciones físicas y, por tanto, el procedimiento está distribuido o replicado entre los distintos puntos de una red de trabajo. Consecuentemente, la base de datos distribuida tiene una mayor disponibilidad de los datos debido a sus múltiples ubicaciones. De esta forma, si una de las bases de datos fallase,
se podría seguir funcionando correctamente, aunque un poco, pero sin embargo, esta misma característica de estar distribuida puede provocar que haya duplicidad de los datos y un menor nivel de seguridad. Dentro de la base de datos distribuida hay dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son conscientes de las otras ubicaciones y cooperan en el procedimiento, en el procesamiento de las solicitudes. Además, tiene el mismo esquema y el mismo sistema de gestión de base de datos. Mientras que las heterogéneas cooperan de forma limitada el procesamiento, ya que pueden tener el DBMS y los esquemas diferentes, e incluso que los sitios no se conozcan entre sí. En resumen, se utilizan generalmente dentro de una misma empresa o organización y por eso tienen el mismo DBS y se conocen. Las estrategias se suelen utilizar entre distintas empresas u organizaciones en las cuales cada una tiene su propósito. Y es posible que ni conozcan cuáles son las otras ubicaciones. Ahora bien, ¿sabías que la base de datos distribuida más conocida en la actualidad, más conocida en la actualidad, es el blockchain, la cual se hizo famosa gracias a las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum? Ahora bien, otro tipo son la base de datos no SQL. El nombre de base de datos no SQL proviene de Not Only SQL o en español no solo SQL. El tipo de base de datos suele evitar el uso del SQL o lo usa de apoyo, pero consulta. El hecho de evitar el SQL es porque se usa para proyectos en los que se necesita trabajar en la base de datos con un gran volumen. En la base de datos con lenguaje SQL, los distintos atributos de un elemento están en diferentes columnas, ahorrando espacio. Algunos ejemplos de lenguajes usados por bases de datos no SQL son JSON, JavaScript Object Nation, SQL, Contextual Query Language, anteriormente conocido como un Query Language, o GQL, Graph Query Language. Además, este tipo de base de datos no suele permitir las uniones lógicas o join. Esta restricción se debe al extremadamente alto volumen de datos que suelen manejar. Ahora bien, ¿dónde se utiliza ese tipo de base de datos? Bueno, la base de datos no SQL surgió con la aparición de las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, grandes empresas, debido al incremento de datos que suponían. Ahora bien, la base de datos orientadas a objetos, o su nombre en inglés lo indica, Object Oriented Database, representa los datos en forma de objetos y clases. El objeto puede ser de un resultado de búsqueda o una tabla, y una clase es una colección de objetos. Los objetos tienen la capacidad de encapsular tanto un estado como un comportamiento de un objeto. Además, también puede almacenar las relaciones que tiene con otros objetos e incluso agruparse con otro objeto para formar ese objeto complejo. De esta forma, el objeto puede ser referenciado o nombrado posteriormente como una unidad sin tener que entrar a sus complejidades. Este tipo de base de datos está generalmente escrita en lenguajes de programación orientadas a objetos como Java o Smalltalk. Ahora bien, pasamos a la base de datos gráfica o de grafos. En cuanto a esta base de datos, se conoce como orientada a grafos y se diferencia de las anteriores en que está especializada en establecer relaciones entre los datos de forma visual y navegar por dichas relaciones. Para leer la información hay que leer los nodos o conectores, puntos de conexión de los datos de tablas, generando un lenguaje natural. Algunos ejemplos de bases de datos gráficos son Neo 4J y Amazon Neptune.
Ahora bien, ya por último, tenemos lo que son la base de datos en la nube o en local. Cada vez hay más proveedores que ofrecen la opción de tener base de datos en la nube. Esto se debe al aumento de la demanda de este tipo. Sin embargo, todavía hay empresas que se deciden por la opción on-premise, o sea, en el local. La tendencia a ir a la nube se debe a varios motivos, entre ellos la rapidez de implementación, la facilidad de acceso fuera del sistema, no tener que hacerse cargo del mantenimiento de los servidores. Pero sin embargo, algunas empresas que prefieren tener la base de datos local. Y las empresas que tienen la base de datos local pueden trabajar con software en local o de forma híbrida. Las razones por las que tener la base de datos en el local pueden ser que les compensa porque tienen servidores propios donde se pueden alojar sin que les suponga un coste extra, permite tener todo bajo su control y otras. Y otras porque piensan que teniendo los datos en su propia empresa tendrán una mayor seguridad. En la, este último punto es muy relativo. Si una empresa no tiene bien protegido su software, su hardware, la seguridad podría verse comprometida. Además, la nube también tiene mejoras continuas de seguridad. Eso es todo por mi parte. Continuamos con mi compañera Gabriela. Saludos. Uno de los pasos cruciales en la construcción de una aplicación que maneja una base de datos es sin duda el diseño de la base de datos. Si las tablas no son definidas apropiadamente, podemos tener muchos dolores de cabeza. No importa si nuestra base de datos tiene solo 20 registros o algunos cuantos miles, lo que es importante asegurarnos que nuestra base de datos esté correctamente diseñada para que tenga eficiencia y utilización a lo largo del tiempo. Estos son algunos pasos que debemos tener en cuenta al realizar las bases de datos. Almacenar solo la información necesaria. A menudo pensamos en todo lo que quisiéramos que esté almacenado en una base de datos y diseñamos la base de datos para guardar dichos datos. Debemos ser realistas acerca de nuestras necesidades y decidir qué información es realmente necesaria. Pedir solo lo necesario y ser explícito. Winnie. Igual que decir almacenar solo lo necesario, esto puede parecer un poco más de sentido común. Sin embargo, esto no suele ser considerado muy a menudo. ¿Por qué? Porque cuando una aplicación está en el desarrollo, los requerimientos suelen cambiar de tal forma que muchas de las búsquedas terminan erróneas. Obtener todas las columnas de una tabla es simplemente lo más conveniente que podemos hacer cuando no estamos seguros de qué campos necesitamos. Sin embargo, a medida que las tablas crecen y cambian, esto puede convertirse en un problema de rendimiento. A la larga, es mucho mejor tardarnos un tiempo extra después de nuestro desarrollo inicial y decidir exactamente qué es lo que necesitamos en nuestras búsquedas. En concreto, es mucho mejor especificar las columnas de forma explícita. Normalizar las estructuras de tablas. Si nunca antes hemos oído hablar de la normalización de datos, no debemos temer. Mientras que la normalización puede parecer un tema complejo, nos podemos beneficiar ampliamente al entender los conceptos más elementales de la normalización, es decir, visualizar la estructura de una base de datos y las relaciones entre ellas. Mucha gente nueva en los sistemas de datos relacionales no saben verdad lo que significa relacional. En RDBMS, Relational Database Management System. En términos simples, grupos parecidos de información son almacenados en distintas tablas que luego pueden ser juntadas, relacionadas, basándose en los datos
que tengan en común. El objetivo principal del diseño de bases de datos es generar tablas que modelan los registros en los que guardaremos nuestra información. Es importante que esta información se almacene sin redundancia para que se pueda obtener una recuperación rápida y eficiente de los datos. A través de la normalización tratamos de evitar ciertos defectos que nos conduzcan a un mal diseño y que lleven a un procesamiento menos eficaz de los datos. Seleccionar el tipo de dato apropiado. Siguiente. Una vez identificadas todas las tablas y columnas que necesita la base de datos, debemos determinar el tipo de dato de cada campo. Existen tres categorías principales que pueden aplicarse prácticamente a cualquier aplicación de base de datos. Estos son textos, números, fecha y hora. Cada uno de estos presenta sus propias variantes, por lo que la elección del tipo de dato correcto no solo influye en el tipo de información que se puede almacenar en cada campo, sino que afecta el rendimiento global de la base de datos. A continuación, se dan algunos consejos que nos ayudarán a elegir un tipo de dato adecuado para nuestras tablas. Identificar si una columna debe ser de tipo texto, numérico o de fecha. Elegir el subtipo más apropiado para cada columna, o sea, cada campo. Configurar la longitud máxima para las columnas de textos y numéricas, así como otros atributos. A continuación, vamos a ver un ejemplo de esto. Supongamos que yo tengo que registrar la información de 3 estudiantes más sobresalientes de la Escuela Granada en matemáticas, ciencias sociales y en español. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son los atributos de un alumno? ¿O qué información encuentro en ella? Para usted ser un alumno, usted debe tener un código que lo represente, es decir, una matrícula, el nombre, el teléfono por si alguien tiene que llamarlo fuera de casa, la edad, entre otras. Entonces hacemos nuestra tabla mediante esos campos, que son el área de almacenamientos, cual nos brinda la base de datos para almacenar de un tipo específico. O sea, si yo utilizo el campo de nombre, usted va a poner el nombre de esos 3 estudiantes. Si usted va a colocar la información o registrar el teléfono de esos estudiantes, usted debe de plasmarlo los 3. O sea, que es un almacenamiento específico. Ahora bien, vamos a registrar su matrícula, nombre, teléfono y edad. El ejemplo, Winifred. Tenemos que como matrícula 13 está registrado William Smith y su teléfono es 01234 y edad 13. Matrícula 25, Kenta Young, 43210, su teléfono y tiene una edad de 15 años de edad. La matrícula 28 corresponde a Vicenzo Casano y su teléfono es 56789 y su edad es de 16. Estos son los registros de estos 3 estudiantes que me piden. O sea, el registro es una colección de datos de diferentes tipos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, esta fila de la matrícula 3, aquí tenemos el nombre que corresponde de William Smith, su teléfono que es 01234 y su edad de 13. Este registro que ustedes ven ahí esa información es un registro. Entonces, todo eso que complementa el registro junto con el campo lo llamamos archivo, que es una colección de registros relacionados siguiendo una estructura homogénea. Ahora bien, aquí tenemos otro archivo, en la cual es diferente.
pero se relaciona. ¿Por qué? Porque aquí vemos que las materias que me la piden, que son sobresalientes cada uno, y el promedio de cada uno de ellos. Entonces, ese archivo junto con el otro que están relacionados forman lo que es una base de datos. Seguimos con los siguientes pasos. Utilizar índices apropiadamente. Los índices son un sistema especial que utilizan las bases de datos para mejorar su rendimiento global. MySQL, que significa Structured Query Language, que significa en español la consulta de estructura, o sea, lenguaje de consulta estructurada. Es un lenguaje específico utilizado en programación diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionados. Entonces, MySQL ya definida permite definir hasta 32 índices por cada tabla y cada índice puede incorporar hasta 16 columnas. Aunque un índice de varias columnas puede no resultar de utilidad obvia a primera vista. Lo cierto es que resulta muy difícil a la hora de realizar búsquedas frecuentes sobre un mismo conjunto de columnas. Usar consultas reemplace. Existen ocasiones en las que deseamos insertar un registro a menos de que éste ya se encuentre en la tabla .s. En lugar de escribir el código que cumpla con esta lógica y tener que ejecutar varias consultas, lo mejor es usar la sentencia replace de MySQL. Ahora seguimos con nuestra compañera Winifred, quien le va a estar continuando sobre el tema. Pues bien, también tenemos usar tablas temporales. Crear una tabla temporal es tan sencillo como agregar la palabra temporary a una sentencia típica create table. Una tabla temporal existe mientras dure la conexión a MySQL. Cuando se interrumpe la conexión, MySQL remueve automáticamente la tabla y libera el espacio que éste usaba. Usar una versión reciente de MySQL. Las nuevas versiones frecuentemente incluyen muchas mejoras. Cada vez son más estables y más rápidas. De esta manera, a la vez que sacamos provecho de las nuevas características incorporadas en MySQL, veremos significativos incrementos en la eficiencia de nuestro servidor de base de datos. Consideraciones finales para usar MySQL. Utilizar caracteres alfanuméricos. Limitar los nombres a menos de 64 caracteres. Utilizar el guión bajo para separar palabras. Utilizar palabras en minúscula. Esto es más una preferencia personal que una regla. Los nombres de las tablas deberían ir en plural y los nombres de las columnas en singular. Utilizar las palabras ID en las columnas de clave primaria y foránea. En una tabla, colocar primero la clave primaria seguido de las claves foráneas. Los nombres de los campos deben ser descriptivos de su contenido. Los nombres de los campos deben ser unívocos entre tablas, excepción hechas de las claves. Pues bien, a continuación estaremos hablando sobre los diseños de una base de datos. Consiste en definir la estructura de los datos que debe tener la base de datos en un sistema de información determinado. En el caso relacional, esta estructura será un conjunto de esquemas de relación con sus atributos, dominios de atributos, claves primarias, claves foráneas, etc. Etapas del diseño de base de datos.
El diseño de una base de datos no es un proceso sencillo. Habitualmente, la complejidad de la información y la cantidad de requisitos de los sistemas de información hacen que sea complicado. Por este motivo, cuando se diseñan bases de datos, es interesante aplicar la vieja estrategia de dividir para vencer. Por lo tanto, conviene descomponer el proceso del diseño en varias etapas. En cada una se obtiene un resultado intermedio que sirve de punto de partida de la etapa siguiente y en la última etapa se obtiene el resultado deseado. De este modo, no hace falta resolver de golpe toda la problemática que plantea el diseño, sino que en cada etapa se afronta un solo tipo de subproblema, así se divide el problema y al mismo tiempo se simplifica el proceso. Etapa del diseño conceptual. En esta etapa se obtiene una estructura de la información de la futura BD. Independiente de la tecnología que hay que emplear, no se tiene en cuenta todavía qué tipo de base de datos se realizará, relacional, orientada a objetos, jerarquía, entre otros. En consecuencia, tampoco se tiene en cuenta con qué SGBD ni con qué lenguaje concreto se implementará la base de datos. Así pues, la etapa del diseño conceptual nos permite concentrarnos únicamente en la problemática de la estructuración de la información, sin tener que preocuparnos al mismo tiempo de resolver cuestionantes tecnológicas. El resultado de la etapa del diseño conceptual se expresa mediante algún modelo de datos de alto nivel. Uno de los más empleados es el modelo entidad de interrelación, que abreviaremos con la sigla ER. Etapa del diseño lógico. En esta etapa se parte del resultado del diseño conceptual que se transforma de forma que se adapte a la tecnología que se debe emplear. Más concretamente, es preciso que se ajuste al modelo del SGBD con el que se desea implementar la base de datos. Por ejemplo, si se trata de un SGBD relacional, esta etapa obtendrá un conjunto de relaciones con sus atributos, claves primarias y claves foráneas. Esta etapa parte del hecho de que ya se ha resuelto la problemática de la estructuración de la información en un ámbito conceptual y permite concentrarnos en las cuestiones tecnológicas relacionadas con el modelo de base de datos. Etapa del diseño físico. En esta etapa se transforma la estructura obtenida en la etapa del diseño lógico, con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia. Además, se completa con aspectos de implementación física que dependerán del SGBD. Por ejemplo, si se trata de una base de datos relacional, la transformación de la estructura puede consistir en lo siguiente: tener almacenada alguna relación, que sea la combinación de varias relaciones que se han obtenido en la etapa del diseño lógico, a partir de una relación en varias, añadir algún atributo calculable a una relación, entre otros. Los aspectos de implementación física que hay que completar consisten normalmente en la elección de estructuras físicas, de implementación de las relaciones, la selección del tamaño de las memorias intermedias, buffers, o de las páginas, entre otras. En la etapa del diseño físico, con el objetivo de conseguir un buen rendimiento de la base de datos, se deben tener en cuenta las características de los procesos que consultan y actualizan la base de datos, como por ejemplo, los caminos de acceso que utilizan y las frecuencias de ejecución. También es necesario considerar los volúmenes que se espera tener de los diferentes datos que se requieren almacenar. Muchas gracias. Espero que ustedes hayan podido comprender acerca del tema de base de datos y recordar los diferentes pasos importantes que deben tener para lograr una estructura eficaz, y recordando las diferentes características de las mismas, sus componentes, y también que para la elaboración de esta
Se debe seguir una serie de pasos para asegurarse que nuestra base de datos esté correctamente diseñada. Muchas gracias nuevamente. Esperamos que estos aprendizajes sean de gran provecho.